Hola a todos, mi nombre es Magalí, esto es Tierra Natal y hoy estoy en compañía de Juan Solá, que vamos a estar hablando de su proceso creativo. Él va a estar recitando algunos de sus textos acá en La Resistencia, este centro cultural de nuestra ciudad de Resistencia. Juan Solá nació en Entre Ríos un 24 de enero de 1989. Al año de vida se trasladó con su familia a la ciudad de Resistencia, donde transcurrió su infancia y adolescencia. Impulsado por su madre, Cecilia Solá, también escritora, aprendió a leer y a escribir a los 4 años. Sorprendió a todos con su primer libro publicado a los 10 años, titulado Cuentos para compartir. Durante la adolescencia se alejó un poco de las letras y poco a poco retomó la escritura como un ejercicio privado. Volvió a compartir sus textos a los 25 años cuando publicó Naranjo en Fluo. Al año siguiente publicó 2 libros más, Microalmas y La Chaco. En 2017 hizo una recopilación de sus textos en las redes sociales y así surgió Épica Urbana. Juan es además el creador de la editorial independiente Árbol Gordo, un nombre homenaje a uno de los árboles de su infancia. Luego de vivir 4 años en Buenos Aires se trasladó una temporada a Brasil donde siguió escribiendo y actualmente se encuentra viviendo en la ciudad de Resistencia, donde trabaja en su última novela llamada Ñeri. Juan, además de cosechar una bella trayectoria como autor, es un artista muy querido por sus lectores, quienes destacan las emociones que sienten a partir de los cuentos y novelas de Solá. En esta nueva edición de Instinto Creativo para Tierra Natal, Juan, desde el Centro Cultural La Resistencia, nos habla de su proceso creativo personal. ¿Mirabas el mundo a esos 10 años cuando publicaste tu primer libro? Bueno, la verdad que la escritura a mí se me presentó como de sopetón. Uno de los tantos veranos en Entre Ríos se le ocurrió a mi madre mandarme a aprender a escribir. Yo tenía 4 años más o menos. Me cruzaba lo de la vecina de enfrente. Yo me crié en un barrio humilde, entonces nosotros por ahí no teníamos acceso a videocable o internet y esas cosas que por ahí algunos compañeros ya tenían en los años 90. Así que mi vida fue mucho jugar en el patio, rodearme de libros, rodearme de mascotas, las lecturas que me hacían mis padres cuando éramos chicos a la noche antes de dormir. Y eso como que te va encontrando no solamente con la literatura en sí, sino con las formas que puede adoptar la literatura para salvarnos. Yo creo que la infancia es como un punto clave de análisis en la vida de cualquier autor y que se deja entrever siempre en el relato de este autor o autora, justamente porque es algo con lo que crecemos, es algo que nos estructura y que hasta el momento de nuestra desconstrucción es algo que siempre nos acompaña. Cuando se publica Cuentos para Compartir, yo tenía 10 años, esto fue después de que yo gané un premio en Buenos Aires de la Subsecretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, que sería el CEDRONAT. Ellos habían hecho un concurso que se llama La Aventura de Vivir Sin Drogas. Yo le escribí una carta a un amigo que se equivocó de aventura y donde le decía que si bien yo sabía que la estaba pasando mal, lo estaba esperando y le estaba guardando el banco. El cuento ganó un premio, después de eso la SADE me contacta y publica Cuentos para Compartir y medio que me arranca un poco de ese mundo de infancia, porque ya me vistieron de comunión para hacer fotos y sacar fotos con el libro y hacer presentación del libro, y medio que mis patas sucias de chaqueño de la periferia se lavaron y se vistieron de medias de lycra y zapatos, y me pareció como que me estaban obligando, entre comillas, a habitar un mundo donde yo no sabía que había que pagar un peaje para poder existir como autor. Me acuerdo que tenía una maestra de primer grado, Elvira, la vamos a llamar Elvira, que me decía el niño rata, porque ella veía que yo tenía un montón de papeles tirados abajo del banco. Ella nunca se agachó a juntar un papel y lo desdobló para ver que estaban escritos. Ella pensaba que era mugre que yo hacía. Ahí también me di cuenta que por ahí uno toma como referencia a ciertas personas que le imponen como catedráticos o personas que están ahí para orientarte en tu forma de existir, y en realidad te están haciendo un prejuicio porque te están machacando, te están mostrando que lo que vos estás haciendo es medio errado. Entonces desde los 10, más o menos 11, dejé de escribir
no escribí durante muchos años para el público, digamos, no publiqué nada, escribía mucho para mí, escribí una novela muy extensa. De hecho, en mi proceso de descubrimiento personal, de mi orientación sexual, de mi identidad de género, todo eso como que lo condensé en una novela. Y yo siempre digo que a mí escribir me permitía deshacerme de ciertas cosas, porque al verlo escrito parece que la cosa escrita no es tan grave y sin embargo sigue siendo importante. Yo siempre apunto a que la gente intente justamente escribir, todo el mundo debe escribir, creo yo, porque una cosa que no se escribe es un pedazo de la historia que nos falta. Entonces tenemos como la estructura de la historia armada a través de la gente que tiene por ahí la posibilidad de contarla, y más allá de eso la posibilidad de ser escuchado por quienes hacen la historia, entre comillas. Con Mariano Quiroz decía, hay que buscar como un autor, y cuando uno está arrancando, ¿no es cierto?, e imitarlo. Yo lo hice de otra forma. Yo busqué los autores y dije, bueno, todo esto no, ¿cuál es mi voz? Porque si yo no podía tener voz dentro de mi propio universo interno que yo decidía compartir con los demás, es algo muy personal, no tenía valor lo mío, era simplemente entretenimiento. Y me parece que, sobre todo en los últimos años y por los tiempos que corren, entretener en este momento es como un poco peligroso. Hay que buscar siempre la forma, para mí, de que el arte refleje el momento social, cultural, histórico que se está atravesando, sin dejar de lado la belleza, que es un concepto sumamente discutible también. Lo que rompió ese silencio que decíamos de escritura para vos nada más, y que hizo que te animes no solamente a construir esos personajes de papel que tienen alma, sino sacar la escritura a esas personas de carne y hueso que tanto necesitamos de las artes en un mundo donde todo parece que corre en un escroleo de celular, ¿no? O sea, yo siento que hay varios quiebres por ahí en mi historia como autor, y el último quiebre fue cuando encontré gente por fuera de mi círculo de pertenencia que sin embargo se sentía incluido en mi círculo de ideas, si se quiere, o en mi círculo narrativo y en las estructuras que manejo y en los temas que toco, y ahí te das cuenta que en realidad no estabas equivocado, sino que a lo mejor creciste lejos de las personas que por ahí podrían llegarte a haber valorado como autor. Yo no me imagino cómo habrá sido. Yo nunca creí que podía vivir de escribir, primero porque pensaba que era un laburo que llevaba muchos años, y si bien yo escribo desde que soy muy chico, nunca tuve la intención de publicar. El libro que publiqué a los 10 años fue también una imposición, se te va a publicar un libro, ¿entendés? Como yo no lo decidí. Y como todos me felicitaban, yo pensaba que era algo bueno, pero en realidad hoy por hoy miro esos textos y a lo mejor no son textos que yo quisiera ver en ese momento compartidos, pero lo tuve como una imposición. Cuando yo me di cuenta que lo que yo realmente pensaba, más allá de las estructuras que pudiera conseguir como autor, yo como persona, lo que pudiera conseguir relatando, le interesaba a otra gente por fuera de este círculo de pertenencia que te digo, eso fue como que me dio un impulso y dije, bueno, por acá vamos. Hay una mezcla entre esto de distanciarse de esa mirada externa, del entretener, y sin embargo la posibilidad, vos decías en alguna entrevista, mi mayor inspiración es la verdad ajena, o la mirada del otro me completa como autor. ¿Cómo fue ese proceso tuyo para efectivamente lograr separarte por un lado de la mirada externa, de aprobación, desaprobación, y sin embargo prestarle el oído para poder ser completamente fiel a las historias también de los demás, no solamente la tuya? Lo que yo digo siempre, la maravilla de la ficción social es que no necesita ser verdad para suceder. Esa ficción que vos planteás en el relato a lo mejor no es verdadera o no está basada en un hecho real, si se quiere, pero responde a ciertas situaciones que pudieron haber vivido otras personas que se encuentran identificadas. Entonces te complementan como autor porque te dan la pauta de que realmente ese relato que vos construiste tiene un valor. Más allá de que lo puedan decir que es algo bueno o malo, yo sinceramente no creo en esa dicotomía, en esa cuestión del bien y el mal, sino en la responsabilidad del decir. Y en ese decir, en esa responsabilidad que se plantea en el decir, es donde uno se puede encontrar con el otro, porque yo cuando iba a escribir La Chaco, mi primer miedo fue que la comunidad trans me diga, ¿qué tenés que ver vos con esto? ¿Qué sabés?
Entonces ahí me fui a buscar entrevistas con personas transgénero, transexuales y travestis y encontré el punto en común de todos, que es la infancia, más allá después de la orientación sexual y la identidad de género que cada uno tenga, la infancia tiene mucho que ver. Yo traté de construir identidades que no necesitan el juicio de la otredad para existir, pero que se complementan con el apoyo externo que sería el que viene del lector. Entonces eso es lo que te complementa como autor, porque el autor en algún punto termina siendo lector también. Mi trabajo fundamental es ese, hacer que lo doloroso sea bello, porque solo lo bello perdura, dicen, ¿no? Entonces necesitamos que ese dolor perdure para no olvidarnos por qué nos dolió. Y ahí es donde está el otro contando su dolor, transformado en tinta, pero no por eso menos real, digamos. Porque muchas veces me pasa de leer y que me diga, de personas que leen y me dicen esto me pasó a mí, o esta es mi vida, o me está escribiendo para mí, y es un flaco. Yo no escribo para nadie que no sea para mí en el momento de producir, digamos. Yo produzco según lo que a mí me parece, digamos, que es correcto, digamos, o que va de acuerdo a lo que yo pienso. Trato de no ser aplaudidor de la opinión ajena globalizada. O sea, trato de, si por ahí hay algo que no me gusta, decirlo, pero siempre con la mayor poesía posible, porque justamente quiero hacer perdurar el discurso. Yo creo que si uno va con agresividad a imponer su discurso, lo único que genera es rechazo. En cambio, cuando el decir se hace poético, cualquier tipo de dolor se puede hacer no solo más soportable, sino más recordable también. Así que apuesto a la belleza que oculta en lo doliente, digamos. Juan, si pudieses decirle algo a ese niño que fuiste, ¿qué sería? Me vas a hacer llorar. Y le diría que duele más quedarse callado. Sí. Eso. Cortito y al pie.